Buenos días, ingeniero Augusto Pareja Sánchez. Mi nombre es Alfredo Richard Duque Flores, estudiante de la carrera de Derecho de la Universidad Tecnológica de Perú. En esta oportunidad vamos a dar nuestro informe final del tema, el desempleo en el Perú a raíz de la pandemia COVID-19. Bueno, la pandemia del COVID-19, como sabemos, ha sido un acontecimiento sin precedentes que ha tenido un impacto significativo en todos los aspectos de la sociedad y la economía no ha sido la excepción. En el caso específico de nuestro país, esta crisis sanitaria mundial ha llevado a una serie de desafíos y cambios profundos en el mercado laboral. Los resultados es una preocupante situación de desempleo en el país. El objetivo de este informe es analizar el fenómeno del desempleo en el Perú a raíz de la pandemia del COVID-19. A lo largo de esta investigación se explora cómo la propagación del virus, las restricciones implementadas para contenerlo y los efectos colaterales han contribuido a la disminución del empleo y el aumento de la tasa del desempleo en el país. Vamos a determinar y desarrollar la escuela económica con la que se relaciona este fenómeno económico. El fenómeno económico del desempleo en el Perú a raíz de la pandemia COVID-19 puede relacionarse con varias escuelas económicas y teorías. En ese sentido, algunas de esas escuelas nos ayudan a explicar de la mejor manera los sucesos divididos en la pandemia, las cuales son las siguientes. Bueno, nosotros hemos utilizado la escuela del keynesianismo, que es una teoría económica y una corriente de pensamiento que se basa en ideas desarrolladas por el economista británico John Marway Keynes. Esta teoría se desarrolló en una respuesta a una gran depresión de la década de 1930 y busca explicar cómo funciona la economía y cómo se pueden abordar los problemas económicos, especialmente en los tiempos de crisis. La demanda agregada de Keynes argumentó que la demanda agregada, es decir, la suma de gasto, de consumo, la inversión y el gasto gubernamental, es el principal motor de la economía. Sostuvo que si la demanda agregada es insuficiente para mantener el pleno empleo y pueda conducir a la recesión. El papel del gobierno, a diferencia de otras teorías económicas previas, se defendían en un enfoque de laissez-faire. Keynes abogó en un papel activo del gobierno en la economía. Según él, en momentos de recesión o depresión, el gobierno debe invertir mediante políticas fiscales y monetarias para estimular la demanda agregada y reactivar la economía. Política fiscal. Keynes defendió el uso de la política fiscal, específicamente aumentar el gasto público y o reducir los impuestos para aumentar la demanda agregada y estimular la actividad económica. A través de mayores inversiones públicas y transferencias directas a la población, se busca impulsar la demanda y crear empleo. La política monetaria. Keynes también consideró que la política monetaria como una herramienta para estimular la economía. Si la política fiscal no es suficiente para reactivar la economía, el gobierno puede reducir las tasas de intereses y aumentar la oferta de dinero para incentivar el gasto y la inversión privada. Sus ciclos económicos. Keynes argumentó que las economías no siempre se autorregulan hacia el pleno empleo y la estabilidad, sino que pueden experimentar fluctuaciones económicas, conocidas como ciclos económicos. Durante las recesiones y depresiones, el desempleo puede aumentar y los recursos pueden quedar sin utilizarse. Bueno, esta escuela económica keynesiana
Se enfoca en un papel del gobierno en la economía y aboga por la intervención estatal para estimular la demanda agregada y combatir el desempleo durante las recesiones. Keynes argumentaba que una demanda general inadecuada podría dar lugar a largos periodos de alto desempleo. El producto de bienes y servicios de una economía es la suma de cuatro componentes: consumo, inversión, compras del gobierno y exportaciones netas. Cualquier aumento de la demanda tiene que provenir de uno de estos cuatro componentes, pero durante la recesión suelen invertir fuerzas poderosas que deprimen a la demanda al caer el gasto. Sharwat et al. en el 2014, en el 2014 el keynesianismo es una forma del liberalismo que se distingue del neoliberalismo contemporáneo por un mayor realismo a la hora de analizar las insuficiencias de la tradición neoclásica de análisis del desempleo. Sin embargo, tanto de los neoclásicos como los keynesianos consideran, tras hacer sus respectivos diagnósticos del problema, que es posible encontrar las recetas adecuadas para eliminar el desempleo dentro del marco del sistema capitalista. El monetarismo. En el monetarismo es una teoría económica desarrollada principalmente por el economista estadounidense Milton Friedman en la segunda mitad del siglo XX. Esta teoría enfatiza el papel central de la oferta monetaria en la determinación de los niveles de actividad económica y el comportamiento de los precios. El monetarismo es considerado una contraposición a las ideas del keynesianismo, que defendía el papel más activo del gobierno en la economía. Sus principales puntos del monetarismo: oferta monetaria. La teoría monetaria sostiene que la oferta del dinero eh, en una economía es el factor determinante en la inflación y el crecimiento económico a largo plazo. Según los monetaristas, un aumento excesivo a la oferta monetaria puede provocar una inflación, mientras que una disminución de oferta monetaria puede llevar a recesiones. Política monetaria. Los monetaristas abogan por una política monetaria estable y predecible, manteniendo un crecimiento constante, moderado de la oferta de dinero. Consideran que el control de la oferta monetaria por parte de las autoridades monetarias, como los bancos centrales, es crucial para mantener la estabilidad de los precios en la estabilidad económica. Neutralidad del dinero. Los monetaristas creen que la neutralidad del dinero a largo plazo, ¿esto, ¿esto qué significa? Aunque el aumento de la oferta monetaria puede tener efectos temporales en la economía y el empleo, a largo plazo afectará niveles. Política fiscal a tamaño de gobierno. El monetarismo critica las políticas fiscales expansivas, como el aumento de gasto público, ya que considera que esto puede llevar a un crecimiento desmesurado de la oferta monetaria y la inflación. Friedman aboga por un gobierno limitado y una reducción de gasto público. Reaccionabilidad del comportamiento. Los monetaristas asumen que los agentes económicos toman decisiones racionales y se ajustan a los cambios en condiciones económicas de manera eficiente. Esta visión contrasta de una idea keynesiana, de que los agentes económicos pueden ser irracionales o, o no,
ajustarse adecuadamente a los cambios en la economía. En otras palabras, el monetarismo es una teoría económica que destaca la importancia del control de la oferta monetaria para mantener la estabilidad de los precios y promover el crecimiento económico estable. Considera que la política monetaria constante y predecible es esencial para mantener la estabilidad económica y evitar fluctuaciones indeseables en la economía. La conclusión que tuve, bueno, que se ha investigado, las conclusiones son las siguientes. El impacto significativo en el mercado laboral. La pandemia COVID-19 tuvo un impacto devastador en el mercado laboral peruano, llevando a un aumento considerable en la tasa de desempleo, debido a las restricciones y cierres de empresas para contener la propagación. Los sectores más afectados durante la pandemia fueron algunos sectores como el turismo, la hostelería, el comercio, el minorista, la construcción, fueron particularmente golpeados, lo que contribuyó a una mayor pérdida de empleos y la reducción de la actividad económica en esos ámbitos. Los sectores más afectados durante la pandemia, bueno, lo estoy repitiendo, bueno, los desafíos para los grupos vulnerables. Los grupos vulnerables como los jóvenes, las mujeres y los trabajadores informales fueron los mayores dificultados para mantener sus empleos y encontrar nuevas oportunidades laborales durante la crisis. La pandemia amplió las desigualdades existentes en el mercado laboral. Medidas gubernamentales para mitigar el desempleo. El gobierno peruano implementó diversas políticas que estimuló económico y programas estímulo económico y programas de apoyo a trabajadores y empresas para contrarrestar los efectos del desempleo causado por la pandemia. Estas medidas incluyeron subsidios, programas de empleo temporal y el apoyo financiero a las empresas. Los desafíos y la recuperación económica. A pesar de las medidas implementadas, la recuperación del empleo en el Perú después de la pandemia se presentó como un desafío a largo plazo. La reactivación económica requiere un enfoque integral, incluyendo políticas que fomenten la inversión, que mejoren la educación y capacitación de los trabajadores y promuevan una mayor diversificación económica para reducir la dependencia de los sectores altamente afectados. La pandemia del COVID-19 tuvo un impacto significativo en el mercado laboral peruano, generando un aumento de tasa de desempleo y afectando de manera desigual a ciertos sectores y grupos vulnerables. Si bien se implementaron medidas para mitigar el impacto, la recuperación económica y la reducción sostenida del desempleo son desafíos que requieren un enfoque integral y sostenido por parte del gobierno y la sociedad. Muchas gracias, docente, y que tenga unas bonitas fiestas y un excelente inicio de año 2024. Muchísimas gracias.